mismo Pauta en Radio, hoy con un tema súper interesante. Panamá definitivamente, y las empresas en Panamá no escapan de las redes del cibercrimen, y hoy nos acompaña nuestro amigo, porque ya es prácticamente amigo de la casa. Muchas gracias. Antonio Ayala, de Risco, que nos tienen un estudio y los resultados de un estudio recién salido prácticamente del horno, y que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, amigos oyentes, los resultados. Es un sondeo que se realizó a nivel de Panamá a empresarios y altos ejecutivos de empresas en Panamá para conocer esos resultados de si ellos sienten, si están protegidos, si están recibiendo algún tipo de efectos en el tema del cibercrimen, en donde nosotros tenemos que recordar que en Panamá se ha hablado alto y claro sobre el tema. Se trata de una realidad, incluso en los últimos 2 años se han hecho conferencias en Panamá al respecto. El año pasado Panamá entró, o en el 2013 entró a ser uno de esos nuevos estados parte del Convenio Europeo contra el Cibercrimen. Entonces se han estado dando situaciones, y Risco está aquí, representado por don Antonio Ayala, para hablarnos de los resultados de este estudio, sondeo cibercrimen en Panamá, cuando el estar preparado cuenta. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Aquí. Perfecto. La pregunta de rigor inicial sería ¿cómo se conceptuaría el cibercrimen o la cibercriminalidad? ¿Qué es exactamente el cibercrimen, para ilustrar a nuestros oyentes antes de comenzar con este estudio? Es una actividad ilícita que, tomando ventaja de debilidades de control en materia de seguridad en una organización, permite a personas no autorizadas poder tener acceso a información privada o confidencial, o, por ejemplo, evitar que tú puedas utilizar tus sistemas. No te robo nada, pero impido que tú puedas operar como organización. O lo que los medios de comunicación eventualmente nos venden a las personas que los vemos, los leemos, es que a través de debilidades de control o muy buena fe a veces de las personas, se pueden transferir montos de dinero desde Panamá a cuentas fuera de Panamá. Pero el cibercrimen se ha sofisticado mucho, porque se asocia erróneamente solamente con el tema del traspaso de dinero, el robo de dinero, pero esto ha crecido mucho, ¿no? ¿Qué comprende el cibercrimen? El cibercrimen comprende desde que te puedan robar una base de datos en tu compañía, por ejemplo, una base de datos que tenga información tan simple como los costos de tu inventario, o puede ser que te roben un archivo en PowerPoint o en Word o en Excel que pueda tener la estrategia de adquisición de un competidor tuyo, o inclusive puede ser el robo de información, como por ejemplo tu propuesta que vas a presentar mañana en un acto público para X o Y cosa en una licitación. Y eso es más grave incluso que el robo de dinero, porque va a depender del monto. Te roban estrategias, te roban inventario y te roban todo eso, es más grave todavía, ¿no? Y Antonio, cuando eso ocurre, ya sea a lo interno o a lo externo de la empresa, es igual cibercrimen. Si sucede al interno, porque es un delito que va en contra, uno, de lo que una nación espera, y dos, si lo quiere ver de una forma más simplista, son actividades que están tipificadas en el Código Penal de Panamá. No hay que irse muy lejos. Usted muy bien hace un rato mencionaba que Panamá desde el 2013 forma parte del primer convenio internacional contra el cibercrimen, mejor conocido como el Convenio de Budapest. Exacto. Eso es un convenio, de hecho Panamá es uno de los pocos países en América Latina que es signatario, el segundo en hacerlo, de ese convenio, pero ese convenio como tal es como quien dice el brazo legal para que los países puedan cooperar sobre potencialmente un cibercrimen que puede iniciar en un país y acabar en Panamá. Puede iniciar en un país X, no voy a decir nombre para evitar tamices, puede empezar en un país X, pasa por un país X, pasa por Panamá y se perfecciona o termina en otro país. En un país Y. Entonces, por eso tienen que cooperar. Sin esa cooperación sería muy difícil para un país solo poder determinar
quién fue el que a través de técnicas de piratería informática pudo haber hecho cualquiera de los delitos que hace un rato es estábamos como la hablando. Interpol del cibercrimen. Claro, pero ¿cómo entonces se desarrolla esa cooperación? Por ejemplo, ¿hay protocolos de, intervención entre países para poder prevenir al usted esto? ser signatario de ese acuerdo, usted tiene que comprometerse al menos a dos cosas. Uno, a crear leyes en su país para poder que cuando un país X le pide esa información, usted lo pueda cooperar. Esa es la parte fácil. Pero la parte difícil, y que también usted tiene que comprometerse a hacer, es poder crear esas estructuras dentro de los órganos de justicia o de investigación en su país para dotarlo de herramientas, entrenamiento y cualquier otro tema que le permitiese a Panamá poder responder a ciertas preguntas o indagatorias que cualquier otro país del mundo esté haciendo. Porque será muy fácil que un país X diga: Panamá, ayúdame a confirmar si tales direcciones IP vinieron de tal rango de computadoras en tu país. Pero si el que está acá en Panamá no tiene la forma, con herramientas o conocimiento de poder responder, saberlo, claro, entonces uno como que queda en la mitad del mandado, ¿no? O sea, y de la tengo la ley, investigación, pero no tengo la gente con el conocimiento para hacerlo. Tengo curiosidad, apenas estamos en abril de 2015, ¿cómo ha sido para Risco el movimiento durante este año? Mira, gracias a Dios, ha empezado muy bien. Si usted lo quiere ver de una forma de ocupación, de ingresos, de clientes, pues ha sido muy bueno. Lo cierto es que... Y para las empresas que han necesitado los servicios... Pues ahí va el asunto, y quizás me estoy tirando un disparo en el pie, como dicen algunas personas, pero han habido un incremento importante en servicios, pero muchos de esos servicios han venido de la mano de formar parte como peritos informáticos en delitos informáticos en Panamá. O sea, esa es una manera de medir si efectivamente este año empezó con una mayor cantidad de empresas tocando, diciendo SOS, auxilio, algo está pasando. Sí, lamentablemente ha sido así. O sea, el trabajo de ustedes es un compromiso sabroso, infelizmente sabroso. Pues sí, porque al final uno cobra por nuestro conocimiento y expertise, pero al final en esos trabajos, pues uno al final concluye que lamentablemente a X personas en Panamá le robaron información muy sensitiva, o le robaron dinero, entonces... Claro, y que en lo general, porque sé que no se puede hablar de lo específico, ¿qué es lo que se ha estado viendo más durante estos meses? Mira, contrario al pensamiento común y lo que mencionábamos al inicio, equivocadamente las personas creen que cuando hablamos de delitos informáticos o fraudes cibernéticos, estamos relacionando exclusivamente a movimientos de fondos de cuentas bancarias de Panamá afuera a otros países. Y eso no es cierto, y eso no es lo que ha pasado los primeros meses, al menos en nuestro caso en Risco. Lo que ha estado ocurriendo es que nos han estado llamando para tratar de identificar personas que han podido robar bases de datos con información muy sensitiva o muy sofisticada, o en otros casos nos han llamado para tratar de identificar personas que, valiéndose de su posición dentro de la empresa, tuvo acceso a información privilegiada y quizás por algunos temas de ética, la compartió con personas no autorizadas. Y cuando se detecta, ¿quién detecta la intromisión de esas personas o esos entes en el campo cibernético de la empresa? ¿Quién la detecta? ¿Ustedes? Eventualmente cuando una compañía nos llama es porque necesita ayuda. Señal. Sí, porque ya hay señales que le dicen que algo ya se consumó un hecho. Exacto. Se consumó un hecho en el cual necesitan deslindar responsabilidades para tomar algunas acciones, ya sean administrativas o laborales. Nosotros tenemos que hacer otro cambio, y yo me imagino que la actividad que se ha tenido durante estos meses de 2015 fueron determinantes para realizar el sondeo del que tenemos los resultados en estos momentos aquí en Pauta en Radio. Resultados que están fresquitos, porque el sondeo fue hasta el 14 de abril de este año. Hasta el 14 de abril. Exacto, y vamos, cuando regresemos, a empezar a decir detalladamente lo que fueron respondiéndoles esos 133 profesionales de las empresas que fueron invitadas, que fueron un total de 446 ejecutivos, que nos da una idea de cómo se está manejando el tema del cibercrimen a lo interno de esas organizaciones. Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. 2649145, el teléfono en cabina. Ahí está Víctor David para responder a sus llamadas. Si tienen alguna pregunta sobre el tema del que ya vamos a entrar en el fondo y las respuestas del sondeo, ya saben que pueden llamar a ese teléfono en cabina de Omega Estéreo 264-9145. Antonio Ayala de Risco se encuentra con nosotros, para los que nos acaban de sintonizar, y vamos a hablar sobre los resultados del sondeo Cibercrimen en Panamá, cuando el estar preparado cuenta. Y vamos al primer punto de los resultados. Ya habíamos dicho que fueron 133 profesionales que participaron en esta invitación que les hizo Risco. Y es interesante, resulta que el 92% de los participantes consideran que pueden ser blancos de ciberataques. ¿Por qué? Muy probablemente porque ellos consideran que mantienen información sensitiva, información que puede ser de interés de alguien, o inclusive puede ser una compañía que, aun cuando no tenga información sensitiva, sea una compañía públicamente expuesta y que cualquiera pueda tratar de hacerle daño a su imagen a través de que sus sistemas no sean accesibles por sus clientes. El primer tabú que hay que empezar a romper es que yo no necesariamente puedo ser objeto de un hacker, es porque yo tenga cuentas millonarias dentro de mi corporación. Eso no es una de las tantas razones por las cuales usted puede ser un objetivo, pero usted puede ser objetivo desde el punto de vista, no es que en esa compañía trabaja una persona que tiene nexos con un político muy importante, y yo necesito saber de qué manera esa persona se comunica con este político. Claro. Como usted está dentro de la red de la compañía es objetivo como consecuencia de profesional, pero otras veces puede ser cosas tan sencillas como, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, obtener acceso a información sensitiva de costos, estrategias de mercado, opciones de poder comprar competidores, o inclusive también poder saber el precio en que tú vas a ofertar mañana o pasado mañana en una licitación pública. Exacto. Ahora, ¿quiénes intervienen en el campo de la privacidad de las empresas? ¿Quiénes intervienen? Intervienen organizaciones especializadas en estas infiltraciones, por decirlo de alguna manera, o de repente es la competencia, por ejemplo. La mayoría de las veces cuando ocurre un delito informático es una mezcla entre personal interno, lamentablemente, con personal de afuera. Claro, evidentemente hay situaciones. Lo que usted ve en los medios generalmente es que un hacker que está en la luna, por decirlo de una manera chistosa, se inmiscuyó en una red de una computadora X y pudo sacar información. Eso es cierto y eso ocurre. Pero muchas otras veces lo que ocurre es que esta persona de afuera se vale de el descontento de algunos colaboradores dentro de la organización, o la mala paga que le hacen a un colaborador dentro de la organización, o el maltrato que le dan a un colaborador dentro de la organización. Por eso es que en muchas ocasiones es gato de casa. Y viene el saboteo de parte de los propios colaboradores, etcétera. Claro, entonces el gato de casa no hace nada, pero le da información privilegiada a esta persona afuera para que la persona afuera puede ingresar a las redes. Y con su carita de ángeles. Sí, que el 92% de los participantes consideren que pueden ser blancos de un ciberataque es serio, porque es entonces altísimo. Porque entonces no se han visto a lo interno de la empresa si tienen los procesos necesarios para evitar que eso ocurra, porque alguien puede decir, bueno, sí, yo soy una empresa que puede ser blanco de ciberataques, pero me preparé y hace 2 años hicimos todo un proceso de verificación. O sea, eso ocurre. ¿Qué tan preparadas están las empresas? Parte de lo que también reflejan los resultados del estudio, del sondeo, es que fuera de que determinan y aceptan que son candidatos susceptibles a ser víctimas de un ciberataque, cuando se les pregunta si ellos van a poder darse cuenta o si están preparados para resistir un tipo de ciberataque, solamente el 24% dijo que sí. Wow. Y eso en cierta forma responde a tu pregunta. Eso es preocupante. Eso es preocupante porque es una forma, es como, no sé, de manera
chistosa, pero sin tratar de decir nada. Puede ser que yo reconozca que yo tengo un problema de sobrepeso, que tengo un problema de alcohol, o que tengo un problema de cigarrillo, pero no hago nada para mejorarlo. ¿Me sigue? Claro. Aquí la mayoría de las corporaciones están diciendo, no, yo puedo ser víctima de esto, pero ¿sabes qué? Muy probablemente yo no voy a tener la capacidad de resistir un tipo de ciberataque. Y eso está alineado con otra de las preguntas del sondeo. Porque otra pregunta decía, oiga, ¿cómo calificaría usted la estrategia de seguridad de información en su organización? ¿Ve? ¿Qué respondieron? Solamente el 37% dijo que era buena. El 37% Entonces, dijo que era buena. Entonces, eso, obviamente hay otros que dijeron que era regular, otros dijeron que era mala, otros que dijeron que era resistente, pero lo que pasa es que tenemos que ver las cosas en la perspectiva. O sea, Panamá es un país que depende altamente de su sistema financiero, que depende altamente de sistemas de información o sistemas tecnológicos, que su sistema de servicio, hoy día cualquiera compañía mediana o inclusive pequeña depende de cosas tan sencillas como el correo electrónico para poder hacer negocio. Y cuando usted ve eso frente a que la mayoría dice, mira, mi estrategia de seguridad de información, que es precisamente la que me va a ayudar a protegerme de los ciberataques o que se infiltren en mis redes, un porcentaje en nuestro criterio bastante bajo, 37%, solamente dijo que era buena. Wow. Bueno, imagínate, ¿no? A mí me llama la atención esta pregunta y los resultados que dice qué porcentaje del presupuesto de tecnología dedica a fortalecer controles de seguridad para evitar, identificar y o dar seguimiento a potenciales ciberataques. Y veo que el 42% desconoce qué porcentaje hay para destinar a este recurso, ¿no? Uno de los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones, como cualquiera otra, es restricciones de presupuesto. Ajá. Entonces, como hay restricciones de presupuesto, se empieza no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho y entonces se le pide a los profesionales en el área de tecnología, como quien dice, que haga milagros, que haga malabares con lo poco que se le da. Y parte del problema es un poco más de fondo. El problema de fondo es que mientras que los que dirigen las organizaciones, entiéndase de vicepresidente, gerencia general o inclusive las juntas directivas, no entiendan de la amenaza real que significa el cibercrimen, no solamente en Panamá, sino a nivel global. En la medida que ellos comprendan que ellos pueden afectarse por ser simples espectadores, exacto, en esa medida ellos van a comprender que entonces tienen que dotar de recursos económicos, de profesionales, a sus organizaciones para poder hacer frente. Yo no sé si ustedes saben que en Estados Unidos el año pasado elevaron a número 1 al cibercrimen como la máxima amenaza que tiene el gobierno de los Estados Unidos, por encima del terrorismo. Bueno, de hecho Obama acaba es que ya es ciberterrorismo. Por encima del terrorismo. No, y Obama acaba precisamente de decretar cárcel y prisión a todos aquellos que estén involucrados en ciberataques. Claro, porque es una amenaza. Es una gran amenaza para la seguridad. Y lo que sucede es que sí, en algunos países seguimos viendo de que eso es algo que no ocurre en mi país, que eso ocurre solamente a las grandes corporaciones, o que ocurre en otros lados. Les estamos haciendo el favor a las personas que se dedican a esto, a que puedan sacar ventaja de las frágiles estructuras de seguridad o de control interno que pueden tener algunas organizaciones. Y quiero ser bien responsable en esto. No estoy diciendo que todas las organizaciones en Panamá están en esa situación. Obviamente hay muchas organizaciones que están en... Que han puesto los controles. Que han encontrado y han visto la necesidad de fortalecer sus estrategias de seguridad de información. Yo lo que siento es que hoy día las organizaciones están más conscientes y han hecho más esfuerzo, pero el problema no es estar consciente y no hacer esfuerzo. El problema es que yo tengo que hacer esfuerzos en la medida del nivel de riesgo y amenaza a la que yo estoy expuesto. De una forma muy sencilla.
si la probabilidad de que a mí me ataquen con un misil antibalístico es del 90%, yo no puedo utilizar como arma para defenderme un biombo. Exacto. No, sin duda, claro. Van a decir, no, pues yo estoy con mi control. ¿Y cuál es su control? Un biombo. No, pero espérese, con eso no va a hacer Exacto, nada. tiene que ir proporcional al riesgo. Esa es la palabra, tiene que ir proporcional al tipo de ataque o amenaza a la que ustedes van a hacer. O sea, ustedes del otro lado le van a enviar misiles antibalísticos, usted de este lado tiene que tener algo, o que al menos lo detecte, o algo que lo pare en el aire antes que venga. Pero entonces, ¿cómo edificar modelos de seguridad interna, no? La mejor forma, y es parte del trabajo y la docencia que nosotros hacemos, es hablar con las juntas directivas, hablar con las gerencias generales, hablar con los vicepresidentes. Sí, porque si el mensaje arriba no se vende, para abajo nunca va a permear. Y no va a permear en la medida, ni con la importancia, ni con la relevancia que hoy día las amenazas y los riesgos tienen. Muy bien, muy bien. Nosotros nos tenemos que ir al cambio. Antes vamos a mencionar una de las preguntas del sondeo. Sí. Le preguntaron a los participantes, ¿su organización ha sido víctima de algún ciberataque en los últimos 60 meses? El 25% dijo que sí, el 46% dijo que no, pero a mí me preocupa más que el 30% dijo no estar seguro. Nosotros vamos a hablar de eso cuando regresemos de este cambio. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos con más de Pauta en Radio. Hoy con nuestros amigos de Risco, Antonio Ayala aquí comentándonos sobre los resultados recién salidos de el sondeo que hicieron a empresarios y ejecutivos panameños. Y antes de ir al cambio estábamos conversando sobre aquella pregunta de que muchos no están ni siquiera seguros si han tenido, o por lo menos han querido responder eso, de haber tenido un ciberataque en sus empresas. Es correcto. Una de las preguntas era puntualmente si su organización ha sido víctima de algún ataque en los últimos 60 meses. Era o sí o no estoy seguro. Sí, y hoy día, que un 30% nos diga que no está seguro, es un tema que merece cierta reflexión, porque o eres víctima o no eres víctima. Porque en este tipo de eventos y situaciones hay muy poco espacio o margen para uno dudar. Así es, sí, exactamente. Por eso es que me preocupa más, porque si a ese 30%, digamos que el 15% se le agregamos al sí, el asunto es más serio. Es correcto. Aquí lo importante, y en esto quiero ser bien responsable, hoy día las técnicas de hacking o de hackeo que utilizan estas bandas de ciberdelincuentes son tan pero tan sofisticadas que aún a grandes corporaciones con grandes infraestructuras de seguridad para protegerse, en algunas ocasiones les puede ser difícil o resultar casi imposible poder detectar que alguien desde afuera está tratando de investigar información relacionada con su organización. Una cosa que la audiencia debe tener claro es que estas bandas, para empezar, no son bandas de 1 o 2 o 3 personas. O sea, cuando hablamos de bandas, son grupos altamente organizados, con mucho dinero, que han visto a este tipo de delito como un negocio. Exacto. O sea, hay que quitarse la careta, como se dice. Sí. Esto no es pasatiempo. Esto no es que yo quiero ser el mejor hacker para salir en una revista. Y voy a ver qué hago por aquí. Esto es dinero. Claro. Hoy día, el dinero que se mueve a través de la ciberdelincuencia vía fraude mueve tanto o más dinero que el tráfico global de drogas. Esto es crimen organizado. Sí. Literalmente estos crimen son bandas organizado. y claro. como las grandes organizaciones tienen filiales en las regiones. Entonces, que el 30% nos diga que no está seguro si recibió o no un ataque, es algo de preocuparse, porque eso pudiese denotar que no tengo ni las herramientas ni el conocimiento para darme cuenta si ocurre o no. En caso de ser víctima de un ciberataque, ¿considera usted que su organización interpondría la denuncia a las autoridades competentes? Y a mí me sorprende, a mí me sorprende la respuesta. 55% dijo que sí. Pues sí, miren, esto es algo de lo que hemos... Es incongruente. ¿Por qué? Es que el 13% dice que no
y el 32% no está seguro. Fíjese que por temas de trabajo, pues hemos tenido la responsabilidad de lidiar con muchos países, yo diría que más de 40, no solamente en América, sino en Europa. Y una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hacemos muchos proyectos en Europa es que las organizaciones en las industrias de ese lado del mundo cooperan más con sus pares cuando les ocurren estas cosas. Es decir, en un banco X en un país europeo, si le pasa algo, fuera de reconocerlo porque el ente regulador se lo dice, viene y comparte esa información obviamente con la privacidad del caso para alertar a sus colegas: oye, hace 2 semanas me pasó este ataque, me ocurrió de esta manera, tengan cuidado. Eso que pareciera ser el sentido común de este lado del charco no ocurre. De este lado del charco, por alguna razón, nosotros somos más avestruz, no decimos nada, no contamos nada, creemos que por el celo de la privacidad de mi organización no debo decir nada, y lo que estamos haciendo realmente es contribuir a que esta gente, de la misma manera que atacó al banco X o a la empresa Y, pueda atacar a la empresa Z. ¿Por qué? Porque no compartimos la información. Entonces, si a eso usted le suma que, y es lo que dice la respuesta, que solamente un 55% dijo que si es víctima lo va a denunciar, pues el problema se agrava más. ¿Por qué? Porque los entes, volvemos al convenio de Budapest. Exacto. Los entes que son de investigación en Panamá tienen que tener se deben nutrir de esa información de los tipos de ataques que están ocurriendo para cuando pare de afuera le pregunten, puedan decir: mira, ve, en los últimos 15 meses hemos tenido, o los últimos 2 o 3 meses, hemos tenido este incremento de este tipo de ataques. Pero es si que la data es importante. Claro, exactamente. Si las personas no hacen las denuncias, lo que estamos solamente contribuyendo a que la forma como le robé la cartera a la persona X, esa misma técnica la voy a utilizar para robarle la cartera a la persona Y. Ahora, Antonio, ¿cuáles fueron los efectos producidos? Esta es la pregunta, otra de las preguntas, en la organización luego de haber sufrido un ciberataque, y el 75% señala que se produjeron fallas en el servicio que hayan afectado a los usuarios y a los clientes. Generalmente hacia allá van los daños de las empresas, porque el segundo renglón, que es el 28%, dice daños a la imagen de la organización. Pareciera que entre el primero y el primero es muy grave, pero el segundo no es tan grave. Pero el tercero sí es grave porque es pérdida de información sensitiva. Entonces, ¿cómo se lee esa esa respuesta? La lectura de esta respuesta es muy simple. Muchas veces las organizaciones, cuando sufren este tipo de ataques, cuando, por ejemplo, vienen y le roban alguna información a una base de datos o le roban los correos electrónicos, lo primero que hacen es que, producto de que no tengo la base de datos, yo dejé de brindar un servicio. Sí. Entonces, lo primero que dicen es que no pude continuar dando el servicio, pero realmente lo que ocurrió no es que tú dejar de dar el servicio, sino que te robaron información sensitiva de la base de datos. Entonces la gente puede ser que en esta respuesta vio el prisma de dejé de dar servicio, en lugar de realmente decir, no, espérate, yo perdí información sensitiva. Esa puede ser una causa. Ahora, lo interesante es que ya sea la 1, 2 o la 3, lo interesante aquí es que el daño a la imagen de la organización es algo que realmente la gente está empezando a entender que está importándose y que es realmente importante. ¿Por qué? Porque hoy día las compañías tienen claro que la lealtad de sus clientes cada día es más frágil. Es decir, si yo soy una organización Y y soy víctima de un ataque y que eso afecta que yo le dé el servicio a usted, esa persona, o que, por ejemplo, producto de ese ataque, muy probablemente alguien tiene tu número de cédula o alguna información sensitiva tuya. Hoy día los clientes ya, la lealtad que hace 20 o 30 años la gente tenía con las organizaciones ya es efímera. No, espérate. Sí. Esto está pasando, me fui. Me voy a otro lado. Y así mismo nos vamos al último cambio. Esto me huele mal. Así mismo nos vamos al último cambio. Venimos con más. Ya venimos. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Y regresamos con más, y ya prácticamente en la parte final del programa.
estamos entonces ya en los últimos 5 minutos del programa, Antonio. Hemos visto unos resultados que para ustedes es bien importante, y vamos a hablar entonces de esas reflexiones finales que nos dice en general lo que nosotros hemos estado exponiendo aquí con estos resultados de este sondeo. Mira, las reflexiones finales del sondeo son bien puntuales y sencillas. Uno, es que aquí el punto de discusión no es que si yo voy a ser víctima o no de un ciberataque. Nadie es inmune a eso. Aquí la pregunta es, ¿yo qué estoy haciendo como organización o inclusive como persona? En tema de prevención. Para evitar... Para reducir a un nivel aceptable eso, y en el peor de los casos, si soy víctima, de darme cuenta rápidamente que estoy siendo objeto. Y sufrir el menor daño posible, ¿no? Sufrir el menor daño posible. ¿Y qué es lo que sucede lamentablemente? Y está asociado también a parte de las reflexiones finales del sondeo. Aquí el tema es que cuando usted establece controles de seguridad de información, muchas veces las personas se quejan de que ahora se está volviendo muy burocrático los procesos dentro de la organización. Sí. Entonces aquí el truco es buscar un balance entre proteger la información sensitiva de las organizaciones sin que se prive un nivel de seguridad aceptable. Y otra cosa importante es que las organizaciones tienen que entender que implantar modelos de seguridad de información modernos debe ser el resultado de una reflexión propia, de un deseo y una convicción organizacional, y no porque un ente regulador me dice que yo la debo cumplir. Exactamente. Que ese es el problema que muchas veces tiene que ser de motu propio, ¿no? Sí, tiene que salir de parte de las estrategias de la empresa antes de que te lo obligue y te lo imponga un ente gubernamental. Parte del problema. ¿Hay alguna unidad de investigación de cibercrimen en Panamá? Yo lo que entiendo es que sí existe. Okay. No tengo el nombre correcto, pero entiendo que sí hay una unidad. De hecho, hay al menos en el Estado, hay una unidad de manejos de incidentes, que fue una consecuencia de la firma del convenio Budapest. En el Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Fiscalía, hay una unidad, un grupo de muchachos ahí que también está en eso, y eso me parece muy positivo, hay que aplaudirlo. Es que esa otra parte también hay que fortalecerla. Claro, porque lo que pasa es que si usted se pone a ver muchos de los casos que hoy día usted ve en los medios de comunicación, siempre hablan de A, B o qué, pero al final todo eso se traduce en transacciones que están en un formato digital. ¿Y cuáles son los renglones que más susceptibles de ese gran espectro que son más atacados por el cibercrimen? Las industrias financieras, los bancos y los seguros. El sondeo también dice que el gobierno también recibe ataques. Es muy susceptible, y también las industrias del comercio. Bueno, Antonio, de verdad que súper interesante. Gracias por darnos prácticamente la oportunidad de tener así calientito este sondeo, que yo me imagino vale oro. Este sondeo vale oro. Va a tener como base el poder tomar medidas de orientación. Nosotros usamos siempre la palabra evangelización del sector gobierno y el sector empresarial sobre el tema del cibercrimen. Hugo. Bueno, efectivamente, yo creo que ya es el momento de despedir. Solamente una breve acotación. ¿Hacen docencia? Claro que preparan a la gente. Hacemos mucha docencia y muchas horas gratis de responsabilidad social creando concienciación. Talleres, seminarios, todo eso lo hacemos. Etcétera. Bueno, muy bien. Amigas y amigos, en medio del acceso de todos de Gina, yo creo que es el momento ya de despedir. Gracias, de verdad. Me está diciendo don Antonio, gracias a ustedes, todo. las veces que quieran, con mucho gusto. Las puertas están abiertas acá en Pauta en Radio para cuando tengas otras novedades por allí. Muchísimas gracias.